energías. Tú me avisas cuándo, dame una cuenta. ¿Estamos listos? ¿Aló? Bueno, bienvenidos a la tercera jornada de ACRUX, Festival de Poesía y Ciencia del Estrecho de Magallanes. Estamos en una de las pocas actividades presenciales que vamos a tener, porque producto de la emergencia del COVID y el retroceso a fase 2 en la región, hemos restringido el aforo en la mayoría de nuestras actividades y trasladamos las lecturas a la costanera. Se van a realizar al aire libre frente al Café Imago. Festival ACRUX es posible gracias a la gestión de la Organización de Estados Iberoamericanos, el Instituto Milenio de Astrofísica y Liken Lab. Concurren en este esfuerzo diversas instituciones, financian el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Acción Cultural Española, el Centro Cultural de España, el Estatuto para las conmemoraciones de los 500 años de la primera circunnavegación del mundo, con base en Portugal, el Instituto Camões para la promoción de la lengua portuguesa, la Municipalidad de Punta Arenas, la Municipalidad de Porvenir, a donde nos vamos a dirigir el 31, y me parece que ya las dije todas, y a continuación vamos a dar a la primera de las presentaciones científicas del festival. Nos acompaña Cristóbal Petrovich. Él, a nombre del Instituto Milenio de Astrofísica, va a hacer esta primera presentación que se llama El baile de los planetas. Y a continuación van a subir cuatro poetas para iniciar un diálogo en base a lo que se exponga aquí. Muchas gracias, Cristóbal. Te dejo el escenario. Ok, gracias Julio. Sí, ¿se puede sacar esta? No sé si lo están viendo. La pantallita abajo. Sí, que está acá lo que dice matiz y saturación y luminosidad. Perfecto, gracias. Bueno, es un placer estar acá. Gracias, Julio, por la introducción. Para mí es particularmente significativo hablar del Estrecho de Magallanes, desde la ciencia, desde la poesía, particularmente porque yo viví al otro lado del Estrecho toda mi infancia, básicamente, gran parte de la infancia. Hice la enseñanza básica en Tierra del Fuego, hice mi enseñanza media acá en Punta Arenas, y ciertamente tengo una relación de infancia cruzando el Estrecho de Magallanes muchas veces. Entonces lo que quiero hacer hoy día, para empezar un poco a hablar de viajes, y de viajes en particular, interplanetarios, interestelares, es hablar del baile de los planetas, cómo se mueven los planetas cuando los planetas interactúan gravitacionalmente, para poder empezar a entender un poco cómo viaja la Tierra, cómo estamos viajando nosotros dentro de nuestra galaxia, cómo el movimiento nos afecta y nos ha afectado en escalas de tiempo muy largas, por ejemplo, y empezar a hablar de vida. Y finalmente, darles mi perspectiva de lo que
yo creo que los sistemas planetarios, cómo evolucionan en el tiempo y cuál es la historia que nos pueden contar a través de su baile. Entonces, lo primero es partir por ver esta imagen de acá. Esta es una imagen de Marte. Estas son distintas imágenes superpuestas de Marte en distintas noches. Y lo que vemos acá es que Marte, comparado con la bóveda celeste, con todo el cielo que está más o menos estático, hace como esta especie de baile, ¿cierto? Se mueve en esta dirección, vuelve para atrás y después sigue. Esto es lo que se conoce como un movimiento aparente retrógrado. Y los griegos, en particular en tiempos de Ptolomeo, que se creía que los planetas giraban alrededor de la Tierra, interpretaban a esto como un movimiento anómalo. ¿Sí? Les decían a estos planetas o planetes, le llamaron planetes, que significa errante o vagabundo. Tiempos posteriores, obviamente, a Ptolomeo, y vamos a volver sobre el concepto de errante y vagabundo, va a ser crucial durante la charla, pero en momentos posteriores ya comenzamos a darnos cuenta de que los planetas giran alrededor del Sol, hay lunas que giran alrededor de planetas, y el movimiento en general es cíclico. Lo podemos entender, por ejemplo, con este planetario mecánico. Esta es la foto más vieja que encontré, del año como 1700, de un planetario bastante sencillo, en el Museo del Liverpool. Y la idea es que uno, por ejemplo, le da vuelta a la manivela y podría ir hacia el futuro, ir hacia el pasado, y este movimiento cíclico se repite, es como eterno. Entonces, si bien esa noción es ciertamente correcta, lo que yo quiero empezar a explorar un poco es que se complejiza mucho. O sea, lo que ha pasado en el tiempo es que este mismo movimiento ya lo entendemos de una forma mucho más global. Entonces vamos a hacer un pequeño tour sobre los distintos planetas, las fechas en que se descubrieron y cuál es el límite que tenemos hoy en día del sistema solar. Entonces partimos con, bueno, el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno. Y esos planetas han sido conocidos, digamos, por más de 500 años. Los telescopios mejoraron. A todo esto hay un cinturón también de asteroides que divide la órbita de Marte y de Júpiter. Galileo, con el telescopio, descubrió lunas alrededor de Júpiter, las lunas galileanas. Mejoraron los telescopios. En el año 1781, William Herschel descubre Urano. Y a medida que va progresando las mejoras tecnológicas en los telescopios, empezamos a descubrir más y más. En particular, tiempos después de Herschel se dieron cuenta de que la órbita que tenía el baile que hacía Urano era anómalo. Y la anomalía es una forma que tenemos nosotros de descubrir planetas y ha sido muy importante en la astrodinámica. En particular se dan cuenta que el movimiento con los planetas que ya conocíamos era incompleto. No se podía explicar la posición en el tiempo. Y fue así como el matemático Urbain Le Verrier, en el año 1846, un poco antes, predice matemáticamente que tiene que haber otro planeta. ¿Sí? Ese planeta, que obviamente es Neptuno, dice, mira, ¿sabe qué? Según mis cálculos, este planeta debería estar, ¡pa! Lo apunta directamente, Galileo apunta el telescopio y lo encuentra. Fue realmente una predicción teórica el descubrimiento de Neptuno. Y es bastante particular porque seguimos tratando de hacer un poco lo mismo que hizo Urbain Le Verrier. Después, con mejores telescopios, Claude Tombaugh descubre Plutón, en el año 1930. Y eso es más o menos lo que conocemos como el borde de nuestro sistema solar. De ahí en adelante, y más lejanos del Sol, se vuelve todo muy débil y se vuelve muy complicado, digamos, poder tomar observaciones. Ya más cercano, digamos, a nuestras fechas contemporáneas, comenzamos también a viajar a distintos planetas de nuestro sistema solar con sondas. Esta es una imagen icónica y preciosa de la sonda Cassini, que estaba dando vueltas alrededor de Saturno. Y en esta imagen particular hace una especie de selfie, se mira a sí mismo, saca una foto, y acá en esta flecha es justamente donde está la Tierra. Entonces ya nos podíamos ver nosotros
desde otro planeta a través de esta sonda. Esta otra imagen icónica de Voyager 1, cuando ya había llegado al borde de lo que pensábamos era nuestro sistema solar. Y este puntito azul es lo que se conoce como popularmente, se popularizó a través de Carl Sagan, como el pálido punto azul. Y después de ese momento apagó la cámara y siguió su viaje y se encuentra, digamos, bastante lejos ahora, como más o menos 4 veces la distancia de la órbita de Plutón. Más recientemente, y esto probablemente muchos de ustedes, son noticias mucho más recientes, del año 2015 más o menos, si empezamos a ver ya un poco más detalle, Plutón tiene una dinámica mucho más rica de lo que conocíamos con las imágenes de Clayton Ball. Si la imagen hubiese sido pixelada, hubiese sido algo así. Fue sacado con un telescopio de 33 centímetros. Con un telescopio espacial se vería algo así. Tenemos a Plutón, ahora vemos a una luna que se llama Caronte, y hay otras 4 lunas, 2 de ellas aparecen acá. Este es el sistema que tiene a Nix, a Hydra y un par más afuera. Nuevos Horizontes visitó, hizo un pasaje al lado de, sobrevoló básicamente Pluto, vio las lunas y ya empiezas a ver una cantidad, digamos, de detalles. Pasamos de ver cuantos píxeles a ver realmente cráteres, hielo, etc. Esta es una animación que muestra una secuencia de imágenes de cuando Nuevos Horizontes pasa y sobrevuela Pluto. Y es un poco difícil de ver, pero acá tenemos a Pluto, Caronte, 1, 2, 3 y 4 lunas. O sea, Pluto es básicamente como un sistema binario y un sistema solar en sí mismo. Se voy a dejar, tomo agua mientras. Aquí está en el sobrevuelo. Y después se va. Y bueno, Plutón es parte, fue bajado de categoría a planeta menor, solía ser un planeta. Dijeron, mira, ¿sabes qué? Existen muchos otros planetas parecidos a Plutón, lo que se llaman planetas menores. Ellos viven cercano de lo que se conoce como el cinturón de Kuiper. Si uno ve, por ejemplo, uno de estos objetos, la misma sonda, Nuevos Horizontes, pasó al lado de uno y se ve como este monito de nieve, se conoce como Arrokoth. Incluso todas estas rocas que están alrededor, digamos, parecido a un cinturón de asteroides, tienen en sí mismos sistemas de repente múltiples. La mayoría son sistemas binarios. Este LEMPO en particular es un sistema triple. Es bastante más rica la naturaleza. Y finalmente Voyager ya en este año está básicamente como, más o menos sería esta la distancia, unas 4 o 5 veces más lejano que la órbita de Plutón. Y finalmente el límite del sistema solar, el límite físico. O sea, el sistema solar estaría más o menos por acá. Estamos rodeados por lo que se conoce como una nube de cometas, de cuerpos con hielo, lo que se conoce como la nube de Oort, que sería como una cáscara en el fondo que nos envuelve. Y esta misma cáscara, bueno, tiene a los planetas, tiene a los planetas que orbitan dentro de esa cáscara. Esta cáscara da vueltas alrededor del centro de nuestra galaxia. Y nuestra galaxia, a su vez, orbita con otra galaxia que se llama la galaxia Andrómeda. Entonces, si bien la descripción inicial de esta como maqueta, de este planetario mecánico, no ha cambiado, se ha vuelto mucho más compleja y uno lo podría ver ahora como una especie de planetarios anidados uno sobre otro, como si fueran una especie de mamushkas o de ¿cuál es la palabra? En caos tenemos, me vas a ayudar acá, Andrés, que se autorreplican. ¿Cuál sería la palabra? Por favor. Autosimilares son con figuras muy bonitas. Fractal.
Entonces tiene una estructura fractal, en cierta medida, ¿sí? En términos más o menos abstractos, que se van repitiendo en distintas escalas, ¿sí? En particular, la escala más chiquitita que se puede imaginar, por ejemplo, estaría Pluto con todas sus lunas, como si fuera un solo sistema solar. Ok, me disculpen un poco, estoy con un poquito de resfrío. Voy lento. Bueno, el segundo concepto, ya entendiendo un poco cómo vamos viajando dentro de nuestra galaxia y cómo se mueve el sistema solar en general, quiero pasar al concepto de que somos sensibles a este movimiento, nosotros acá en la Tierra. En particular, y esto va a ser bastante breve, Milutin Milankovitch, en el año 1912, quien era astrónomo, físico, geofísico, ingeniero, etc., hace una relación entre leyes que se encontraban en la Tierra. Si, por ejemplo, medían la temperatura como función del tiempo, veían que variaba y había periodos de glaciación. La temperatura subía, bajaba, podían haber incluso periodos donde todo se volviese como una especie de bola de nieve. No lo sabemos muy bien, pero es posible. Y resulta que él lo relacionó con la mecánica celeste, con el movimiento de la Tierra. Y vemos, por ejemplo, que la Tierra se mueve alrededor de un eje. Esto es lo que sería lo que se conoce como precesión del polo, en escalas de tiempo similares, por ejemplo, a la que varía la temperatura. Serán estas curvitas rojas de acá. Asimismo, el polo va haciendo un pequeño meneo de más o menos de un par de grados solamente. Estos son cambios súper pequeños, pero justamente tienden a replicar y explicar estos periodos donde se ha enfriado mucho la Tierra o la temperatura ha subido, en estas escalas de tiempo de cientos de miles de años. Y la órbita de la Tierra también no es un círculo perfecto, sino que es lo que se conoce como una elipse, que tiene un grado de achatamiento, de alargamiento, tiene una elipticidad. Y esa elipticidad hace que en el apohelio, en el perihelio, pase más cerca y la temperatura sea mayor, y en el apohelio estaría más lejos y una temperatura menor. Y estos ciclos van cambiando en el tiempo producto de interacciones con Júpiter, en particular, que es la más fuerte, y otras interacciones de otros planetas. Nuevamente, estamos hablando de que Júpiter, que está muy lejos, afecta a nuestro clima. Yo lo encuentro bastante impresionante. Obviamente en escalas de tiempo que no podemos percibir nosotros. Son escalas de tiempos de glaciaciones, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Es que pequeños cambios, muy pequeños, tienen un efecto que ha cambiado el panorama de la Tierra de una forma muy dramática. En particular, esto no hay que ir muy lejos para apreciarlo. Esta es una imagen del Grey, y acá están los campos de hielo. Yo no debo admitir que sé bastante poco de esto, pero hay un profesor acá de la Universidad Católica que estuvieron haciendo mediciones de estos ciclos, y si uno va en principio, ve que los hielos suben, bajan, suben. En el último ciclo, probablemente, pasamos de tener hielo en esta región de acá a tener un lago, a después de que esté seco y hayan ríos, y todo eso va sedimentando de forma distinta en la Tierra. Y se ven como, por ejemplo, si van al lago, a la estancia Sarmiento, ven estas que se conocen como facies, que tú puedes tomar el tiempo, saber más o menos que correspondía a 10.000 años atrás, por dar un ejemplo, y ese era un momento donde la temperatura era tal, ¿sí? O el nivel del agua llegaba hasta cierto punto. Gracias a la Luna. Entonces, primero, otro concepto, hay que agradecer a la Luna. La Luna hace que nosotros seamos, dentro de todos, muy estables. Es como si ustedes fueran una especie de equilibrista y abren los brazos para poder no caerse, digamos, de la cuerda. La Luna tiene el mismo efecto en la Luna, y si ustedes piensan en este movimiento, digamos, de un trompo, la Luna se va alejando de nosotros y nos va haciendo cada vez más estables. Si no tuviésemos una Luna, nos podría pasar lo que le pasa a Marte, que es completamente errático. Marte tiene lunas, son pequeñitas, se llaman Phobos y Deimos, pero son tan insignificantes que es como si no pudiéramos realmente abrir los brazos. Y eso ocurre y tiene como efecto que el movimiento se convierte completamente errático, y el polo se va moviendo
en 10, 15, 20 grados, ¿no? Este pequeño meneo que tenemos nosotros de 1 grado. Entonces pasamos por tener, no tener hielo en los polos a tener una cobertura parcial significativa. Entonces somos muy sensibles al movimiento. Queremos saber si nuestra maqueta, nuestro planetario en el fondo, ha sido así siempre. Si en el pasado efectivamente se mantuvo tal cual y si podemos, de hecho, darle vuelta a la manivela en otro sentido e ir hacia el futuro. Si existe una capacidad, por ejemplo, de predecir el pasado y entender, predecir el futuro y entender el pasado. En el siglo XX más o menos, y yo diría más que todo el siglo XIX, hubo un éxito muy importante con las leyes de gravitación. Podíamos predecir conjunciones planetarias, eclipses, pasajes de cometas. Y eso llevó a algunos a creer de que existía una especie de determinismo, que era cosa de solamente conocer las posiciones, las velocidades de los cuerpos en el sistema, y podíamos darle vuelta a esta manivela, ir hacia atrás e ir hacia adelante. Uno de ellos era Pierre-Simon Laplace, que hablaba de estos demonios, de este como superhombre en el fondo, que sabía todo esto, sabía como todas las posiciones, todos los cuerpos, aplicaba las leyes de gravitación y podía entender todo lo que iba a pasar. Obviamente tiene consecuencias con el libre albedrío y en filosofía, etc. Pero bueno, no podemos realmente predecir ni el pasado ni el futuro. Primero el pasado, porque para hacer este juego y darle vuelta hacia atrás en la manivela, necesitamos saber todos los actores. Pero sabemos que hubo un pasado muy violento. Lo vemos, por ejemplo, en los cráteres de la Luna. Le mostré los cráteres de Pluto, y hay muchas otras lunas que tienen estos vestigios violentos. Entonces, probablemente muchos cuerpos ya se perdieron o se fusionaron en uno. La misma Luna nace de una colisión grande. Perdimos muchos planetas, probablemente. O sea, yo estoy convencido de que hubo más planetas y se perdieron, y creo que varios de nosotros, astrofísicos, creemos eso, no sé cuántos. Entonces no podemos simplemente ir hacia el pasado porque no tenemos todos los agentes en el sistema. Incluso algunos de los agentes quizás todavía están ahí merodeando. En particular, hay un planeta pequeño, parecido al de Marte, que se llama Sedna, que es un planeta menor y desconectado del sistema solar. ¿Qué quiero decir con eso? Es que nunca pasa cerca de la órbita de los planetas importantes en el sistema solar, en particular de Neptuno. Tiene una órbita muy grande y nunca pasa cerca. Está como completamente desconectado. Y no se descubrió solo uno, sino que se descubrieron varios de ellos. Y resulta que muchos de esos planetas tenían órbitas alargadas que todas apuntaban aparentemente en una dirección particular. Y cuando les hablaba de que Neptuno fue descubierto por estos movimientos anómalos de Urano, hay varios que postulan que existe un planeta dando vuelta que le han puesto Planeta 9, o se llamaba en el pasado también Planeta X, y tiene otros nombres, que probablemente está arreando a estos pequeños planetas menores. Y en principio sería un planeta de una masa de algo así como 5 veces, 10 veces la masa de la Tierra. Ya veremos si existe. En verdad, varios colegas astrónomos están buscando este planeta. Si tratamos de ir hacia el futuro, sabemos todos los planetas que hay o cuáles son los que realmente importan para darle vuelta, digamos, a esta manivela. Quizás vamos a ser capaces de decir, ¿existirá el planetario o se va a romper? ¿Qué le va a pasar en el futuro? Y la gente ha hecho eso, corre estos experimentos computacionales. Yo me dedico justamente a esta área, y vemos que en particular el sistema solar en la vida de lo que le queda al Sol va a estar ahí. Hay una probabilidad más o menos del 1% de que Mercurio colisione con el Sol. Eso es lo único que podría pasar. Hay una probabilidad un poco menor de que la pérdida de Mercurio nos arrastre con Mercurio, con Venus y después con la Tierra, pero es una probabilidad muy, muy, muy pequeña y en un tiempo muy demasiado grande para nosotros. Ok, entonces, si tratamos de entender el pasado y el futuro de nuestro sistema solar, tenemos estas dos limitantes para reconstruir la historia. No sabemos todos los agentes en el pasado.
El futuro es caótico y si queremos realmente estudiar cómo evolucionan estas como maquetas en el tiempo, lo que podemos hacer es simplemente observar otros sistemas planetarios con la idea de entender el nuestro. Y es así como se han descubierto exoplanetas. No hablaré tanto de los descubrimientos, le dejaré eso después a mi colega Andrés Jordán, que hablará de exoplanetas un poco más en detalle. Estos son planetas que orbitan en otras estrellas o que andan dando vueltas en la galaxia, pero que no orbitan el Sol. Y hasta el momento se han encontrado del orden de varios miles de ellos, 4.000, 5.000. Y si ustedes, por ejemplo, miran alguna estrella en particular en el firmamento, y esto ha sido uno de los grandes logros que hemos tenido en astrofísica, en astronomía, es saber que hay más planetas que estrellas. Esto no lo sabíamos hace 15 años, por ejemplo. Este es un resultado de la última década. También sabemos que existe una gran diversidad de ellos, de distintas arquitecturas, distintos planetas con distintas formas, densidades, rocosos, gaseosos, etc. Y en distintas etapas evolutivas. Y acá yo me estoy enfocando un poco en la evolución, en el tiempo, así que me voy a dedicar un poco a esta arista, etapas evolutivas. No voy a hablar de cómo son estos planetas, sino cómo han evolucionado de ellos en forma global, dinámica. Por ejemplo, este es un sistema que se llama HR 8799, está algo así como 130 años luz, y esto es uno de los pocos sistemas que podemos ver los planetas de forma directa. ¿Sí? Son 4 Júpiter, acá lo estoy poniendo como un cartoon, simplemente este es el Sol, Júpiter, 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 los voy a borrar ahora, y lo que ustedes están viendo acá es radiación, es luz que viene de los planetas. Y van a ser unos pequeños arcos, incluso los vemos en movimiento. Este es un método que se conoce como el método de imágenes directas. Se trata de tapar la luz que viene de la estrella que orbitan para poder ver con mayor contraste los planetas que están dando vuelta. Y son 4 planetas. Encuentro alucinante. O sea, son 4 planetas que están viendo que se están moviendo en otra estrella. Pero bueno, no siempre somos así de afortunados. La gran mayoría de ellos se detectan de forma indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Que detectamos el movimiento de la estrella que orbitan, producto de la interacción gravitacional, o el flujo de luz. Cuando pasa al frente y eclipsa, baja un poco el flujo de luz que viene de la estrella y lo detectamos con una técnica que se llama técnica de los tránsitos. A través de eso se han descubierto, como les dije, miles de ellos. Tienen órbitas de gran diversidad. Esto está mostrando lo que descubrió el telescopio espacial Kepler, que ha descubierto miles de sistemas planetarios. Los colores de estos planetas son la temperatura que tendrían, la temperatura producto de la radiación de la estrella a la cual orbitan. Los tamaños son proporcionales, los más grandes como Júpiter, los más pequeñitos como Mercurio. Y acá está nuestro sistema solar. Y como pueden ver, hay algunos que orbitan súper rápido. Mira, por ejemplo, ese de ahí. Hay otros que tienen órbitas mucho más grandes. Hay unos que tienen mucho espacio entre uno y otro. Es toda una gama de distintos tipos de sistemas y a lo que le llamamos arquitecturas planetarias. Y volviendo a la pregunta de la diversidad de arquitecturas, a mí me interesa ver, como les dije, el tiempo. En particular, si uno podría poner estas 2 flechas yendo en este sentido hacia lo que sería el orden absoluto, que nosotros podamos, por ejemplo, partir con este planetario, darle vuelta y el planetario siga siendo intacto. O el desorden absoluto, donde el planetario se rompe completamente. ¿Sí? Este sería el caso del orden, todas las órbitas completamente planitas, circulares. El caso intermedio, donde las órbitas cambiarían un poco de forma, uno perdería planetas entre medio. O el caso ya del desorden absoluto, donde las órbitas son casi que isotrópicas en el espacio, muy elípticas, muy desordenadas. Voy a partir con el caso
voy a mostrar un par de sistemas. Voy a partir con el caso del desorden. Este es un sistema que me gusta mucho a mí, se llama HD 80606b. Nada muy creativo en términos del nombre, son el nombre de la estrella. Y tiene una elipticidad de 0.93. ¿Qué significa esto? Significa que en la distancia más pequeña que llega de la estrella que orbita es 30 veces más pequeña que la distancia más larga. Si ustedes pensaran, por ejemplo, las estaciones del año, este sería el invierno absoluto, sería Siberia, y esto de acá sería básicamente un verano extremadamente caliente, como les dije, un factor 30 de diferencia. Acá está sobrepuesto sobre el sistema solar, pasaría cerca de la Tierra. La órbita también podemos ver que es inclinada, obedeciendo a este desorden, relativo a la... TRAPPIST-1 sería como una de estas ampolletitas de patio, ¿sí? Extremadamente tenue. Pero es tan tenue que para poder ver efectivamente planetas, y se vieron a través de la técnica de los tránsitos, tiene que estar muy cerca, y está a la vuelta de la esquina en escalas espaciales astronómicas. Y lo sorprendente de este sistema es que tiene 7 planetas descubiertos. 3 de ellos están el E, F y G, que es la nomenclatura que tienen. Van de, el B es el primero que se descubre, después se descubre C, D, etc. El E, el F y el G están en una zona donde la temperatura que podrían tener estos planetas permite que el agua esté en un estado líquido. Y por ende se habla de que tendrían condiciones quizás para que la vida emerja. Y es un sistema miniatura. O sea, si lo comparamos, por ejemplo, con el sistema solar, el planeta H, que es el que está más afuera, incluso fuera de esta zona habitable, que se le llama, está agrandado en un factor 25, estaría muy, muy dentro de la órbita de Mercurio. Y como la estrella brilla tan poco, genera tan poca temperatura, incluso si está muy cerca, podría ser la temperatura correcta para que la vida exista. Algo que particularmente me encontré apasionante de este sistema es que es demasiado ordenado, están los planetas extremadamente cerca del uno del otro. Si, por ejemplo, nosotros tuviésemos la Luna acá, como comparación, y tuviésemos los planetas de TRAPPIST dando vuelta, y nos paramos en un planeta de TRAPPIST, así se verían los planetas en el firmamento, en escalas en dimensiones de tamaño. Incluso más grandes de lo que vemos en la Luna. Pero no están orbitando la Tierra, están orbitando otra estrella. O sea, la misma estrella, pero alrededor de la estrella. Y en particular, cuando apareció este sistema, el año 2017, con unos colegas estábamos muy entusiasmados de ¿cómo es posible que este sistema exista? Había sido el primer sistema que parecía así como tan perfecto, tan ordenado. Y sin embargo, cuando los poníamos y los simulábamos, echábamos a dar vuelta a la manivela, se rompía. Siempre se rompía. ¿Sí? Lo que está mostrando acá, esto es como una simulación, game over, los planetas siempre chocan. Y repetimos este cálculo mil veces y se rompe inmediatamente en escalas de tiempo muy pequeñitas, en menos de una millonésima parte de la vida del sistema planetario. Pero sin embargo ha estado ahí, dando vuelta millones de órbitas. Entonces, seguimos repitiendo este ejercicio, empezamos a agregar un poco más de física al modelo, invocamos que los sistemas planetarios ahora sepan del uno del otro realmente. En particular, que todos nazcan en una instancia y el planeta de más adentro, el B, el G estén coordinados y la coordinación, por ejemplo, esté dada por un disco de gas. ¿Qué hacía eso? Y tenía como consecuencia, esta es una imagen de lo que se conoce como la nebulosa de la mano de Dios, como si algo estuviese realmente afinando esta orquesta, que todos estén orbitando de una forma completamente coordinada para no romperse. Y un colega que era mi compañero de oficina, Matt Russo, que además tocaba en una banda de jazz, me dice, mira, ¿sabes qué? Este sistema en realidad es completamente armónico y melódico. Y una consecuencia de que exista este director de orquesta, que es este disco donde nacen, es que los planetas caen en resonancias.
¿sí? Resonancias orbitales. En particular, si el planeta H da, por ejemplo, 2 vueltas, el planeta G da 3, el F 4, el 6, el E da 6, después D. Hay una arquitectura súper particular que se conoce como resonancia. Y las resonancias son justamente lo que le da ritmo y armonía a la música. Entonces, él lo hizo una película que les quiero mostrar, una pequeña animación de cómo sonaría, pensando también un poco en la música de las esferas, este sistema planetario completamente armónico. Y a través del video, después de eso, salió un artículo también en el New York Times. Es bastante choro. Entonces voy a aprovechar a tomar un poquito de agua mientras les muestro cómo suena Trappist. Perdón. Y antes de tocar la película, quiero contarles que lo que va a pasar acá es que cada vez que un planeta se vaya agregando, se va a tocar una nota, digamos, en un teclado. Están escalados a los periodos orbitales, a nuestra frecuencia auditiva, pero el resto es simplemente cómo se escucharía. Y la segunda parte, porque no quiero interrumpir el video, es que cuando los planetas tienen conjunciones, cuando se alinean, se va a tocar una batería. ¿Y esto cómo sonaría? ¿Aló? Bueno, hermoso. Sí, está la página web, ahí es System Sounds, y él de... Me apagó el micrófono, ¿no? Entonces, para recapitular, y esto es parte de mi propia apreciación de cómo evoluciona. ¿Aló? 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 Ahí sí. Voy a dejar esta acá. Entonces, para recapitular, podemos describir que los sistemas planetarios tienen ciclos de vida, así como los seres vivos. Estos ciclos de vida, que le llamamos ciclos de vida caóticos, en algunos casos
Imagínate que el sistema planetario nace. En algunos casos se vuelve, no cambia en el tiempo. ¿Sí? Se mantiene igual de la forma en que nació, se originó, y completamente armonioso y estable. Y ese caso sería algo parecido a lo que es TRAPPIST-1. En otros casos, tuvieron pasados violentos como el sistema solar. Hubo colisiones, eyecciones de planetas, quizás más eyecciones, y forma un sistema solar. Y en el caso más extremo, este baile se vuelve muy violento durante toda la vida, hasta que se eliminan casi todos los planetas y las órbitas terminan como este sistema que les mostré, HD 80606b. Y en ese sentido el sistema solar es un sistema que cae justo más o menos entre medio. Ni muy armonioso, ni muy caótico. Y en el proceso en que van evolucionando esto es como si fueran seres vivos. Hay planetas que se envían al medio interestelar, hay material planetario que se puede embarcar en un viaje interestelar. Y en particular, el año 2017, como parte de esta evolución, se descubrió el primer visitante interestelar, que se llama Oumuamua, que en lengua hawaiana significa, de hecho, explorador. Es el primer objeto que nosotros conocemos que viene de más allá que nuestro sistema solar, más allá de la nube de Oort, por ejemplo. Esta nube de cometas, eso todavía está ligado a nosotros, pero este claramente venía desde afuera. Y hace una visita, se toman algunas imágenes, las imágenes mostraban algo así. Esto sería básicamente la luz como función del tiempo. No espero que vean esto en detalle, pero a través de lo que observamos acá, se infirieron varias cosas. En particular, ven que la luz va variando en el tiempo, y estos están reflejando luz. Si fuera una esfera, y tú reflejas luz y la haces rotar, siempre vas a ver la misma luz. Si fuera muy alargado, y está dando vueltas, la luz puede ir variando en el tiempo. Y a través de esto se infirió que tenía una forma bastante, apareció en los medios, quizás se acuerdan, por ejemplo, podía ser como una especie de cigarro muy alargado, algunos hablaron de una nave espacial, otros hablaron de que simplemente era achatado. La verdad que no lo sabemos, Oumuamua se fue, pasó, nos dejó con estos datos, pero algo que sí sabemos es que van a venir probablemente muchos Oumuamua en el futuro. De hecho, esperamos que hayan miles más que estrellas dando vuelta en el universo, o sea, en nuestra galaxia. Entonces probablemente toda nuestra galaxia está llena de estos cuerpos que andan deambulando, dando vueltas. Y esta es la interpretación que al menos a mí me gusta de Oumuamua, que es probablemente un fragmento de Pluto, que se eyectó de un sistema planetario, algo así como 4 billones de años atrás, viajó por la galaxia hasta que llegó y nos visitó, se fue alargando como un proceso, digamos, de erosión, y lo pudimos observar. Pero como les dije, se van a ver muchos de estos. Oumuamua desapareció, no sabemos realmente cuál es la interpretación correcta, pero afortunadamente tendremos muchas de esas visitas en el futuro. Si bien los planetas, el concepto de los griegos de planeta, errante, vagabundo, y esta visión ptolomeica no es completamente correcta, o sea, están dando vueltas, lo que pasa es que están dando vueltas alrededor del Sol, tiene en cierta medida, y como le ha pasado, digamos, muchas de las cosas que han dicho los griegos, relevancia ahora en el futuro, porque estos planetas son verdaderamente errantes, muchos de ellos. Sabemos que hay más planetas que estrellas, muchos realmente están dando vueltas, probablemente como parte de estos ciclos evolutivos en nuestra galaxia, y uno de ellos de hecho nos pasó a visitar hace no mucho. Pararé acá. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta actividad, que tiene que ver con una conversación entre
Poesía y Ciencia, voy a invitar a pasar a Óscar Barrientos. ¿Está? Me parece que está allá afuera. ¿Sí? Ya. Óscar Barrientos, autor de más de una docena de libros de poesía, cuentos, novelas, crónicas y ensayos publicados por una diversidad de editoriales de Chile y el exterior. Sus 3 novelas, más una cuarta titulada Dos ataúdes, fueron agrupadas en el volumen Saratoga, MC 2018. Luego, Paganas Patagonias, LOM 2018, también se ha desenvuelto como cronista y en el cómic. Diversos premios, entre los que destacan el Premio Nacional de Narrativa y Crónica Francisco Colane, el iberoamericano Julio Cortázar, Premio a la Trayectoria Poética Fundación Pablo Neruda. Por favor, Óscar. También Daniela Cartrileo, escritora, profesora de filosofía, feminista, integrante de la editorial y colectivo mapuche Rangñutewu. Perdón si lo pronuncié mal. Perdón. Autora de los libros de poesía Río Querido, Invertebrada y Guerra Florida. Por favor, Daniela. Luego, Adán Méndez, ganador de de la primera versión del premio de revista de libros de poesía del Mercurio. Hay un poema en especial que es nuestro paradigma filosófico es la física contemporánea, que realmente tiene mucho que ver con el espíritu de este festival. Y publicó también recientemente Cazador-Recolector. Por favor, Adán. Alejandra del Río, autora del Yo Cactus y escrito en braille. Recientemente te ganaste un premio importante, Alejandra. ¿Cuál era? Premio a la edición de la Cámara Chilena de Comercio. Ya. Entonces, yo quisiera partir, Cristóbal, preguntándote qué pasa con esta cáscara que tiene la nube de Oort que rodea al sistema solar. ¿Eso no impide que, o sea, no obstaculiza las observaciones de los telescopios hacia el exterior? Sí, la nube de Oort está compuesta, está lleno, o sea, tiene billones de objetos pequeñitos, pero está demasiado lejos de nosotros. O sea, si nosotros que pensamos que estamos a lo que se conoce como una unidad astronómica, esa es la distancia que nos separa del Sol, estos están en algo así como 10.000 o 100.000 de esas unidades. Entonces, repartidos en las esferas, casi que no llegan a obstaculizar, digamos, la visión y las observaciones. Y no podemos verlos, de hecho. Simplemente los vemos cuando pasan muy cerca de nosotros. ¿Sí? De repente se vuelven más o menos inestables y pasan en estas órbitas que pasan cerca de la Tierra, los podemos observar. De hecho, algo curioso que es una conexión que no es completamente bien aceptada, pero yo les mostré, por ejemplo, que en esta nube de Oort da vueltas en la galaxia. Pero no es realmente una vuelta, sino como que sube y baja, sube y baja, sube y baja, es como una especie de carrusel. Y se piensa que ese carrusel dura algo así como el tiempo en que se extinguieron los dinosaurios. Entonces se piensa que quizás, hay un libro que se llama La extinción de los dinosaurios y la materia oscura, donde cada vez que pasaba en el plano de nuestra galaxia, la concentración es mayor quizás de materia oscura o de materia en general, que desencadenaba que la nube de Oort empezara a enviar, digamos, estas lluvias más potentes de meteoritos, de asteroides. Sí. Perdón, pero hablabas de materia oscura y entiendo que Óscar Barrientos fue profesor tuyo en alguna materia. Espero que no haya sido oscura. A ver, Óscar, ¿cómo era Cristóbal de estudiante? A ver, te voy a pasar la palabra a ti. Nada, todo bien, no, ya. Nada oscuro. Nada oscuro, luminoso. Y el... Bueno, entonces voy a seguir provocando aquí esta conversación. Hablaba en el poema que mencionaba Adán Méndez,
hace un recuento de las distintas concepciones que ha tenido la humanidad. Decía que al principio eran una tortuga sostenida por 4 elefantes. Y entonces esto ha ido progresando hasta la opinión que tenemos actualmente. Y en el camino, como que hemos visto esto que decían los fractales, que dan vueltas unas cosas alrededor de otras, y también, no sé si será idea mía, pero a nivel como del microcosmos también tenemos electrones que giran alrededor de... ¿Qué pasa con eso? ¿Son como, es asimilable al movimiento de los planetas? Absolutamente. Ah, ¿Se escucha? sí, se escucha. Sí, tiene que ver, sí, exactamente, o sea, lo dices muy bien. Si vas a las escalas microscópicas, vemos, por ejemplo, que la típica película de los electrones dando vuelta alrededor de un núcleo. Y de hecho las leyes son bastante similares. Las leyes de la electrostática y de la gravitación se comportan en escalas espaciales casi de la misma forma. Y eso hace que este efecto también se replique cuando las leyes ya no son de la gravitación, porque realmente la gravitación no te importa para las escalas pequeñitas, pero sí la electricidad y el magnetismo, digamos, la electrodinámica. Y en ese caso, efectivamente, siguen una ley muy similar homóloga a la de la gravitación. Pasa con las personas también. Yo me he percatado cuando uno está en una disco, en una pista de baile, como que también se producen influencias dentro de la pista de baile, como unas personas giran alrededor de otras. No sé, como personas que son como, que llaman más la atención, son más atractivas y generan como movimiento a medida que se van desplazando de un lado a otro de la pista de baile. Sí, Una especie de gravedad también. Como Pluto y Caronte, que dan este baile y atraen a todas estas lunitas chiquititas alrededor. Y depende de la disco también, ¿no? Depende de la disco y de otros factores. Hola, muchas gracias por tu conferencia, estuvo interesantísima. Yo tengo una pregunta que estaba investigando, pero no me podía hacer una idea clara de este telescopio nuevo que mandaron al espacio ahora. ¿Qué esperan exactamente ustedes, los astrónomos de ese telescopio que están muy emocionados por lo que he visto? Sí, con problemas de memoria. Andrés me ayuda, el telescopio ese. JWST, James Webb Telescope. El James Webb Telescope sería como una especie de sucesor al Hubble, que les mostraba esas imágenes, por ejemplo, que sacaron, por ejemplo, de Plutón y de Caronte, pero va a haber energías bastante menores. ¿Sí? Y en particular para el área de planetas va a ser súper relevante porque los planetas, como los que mostré, estos que emiten, bueno, no la luz propia, sino la luz que reflejan de sus estrellas, cae justo en el espectro que puede medir el James Webb. Entonces va a ser capaz de descubrir planetas a través de imágenes directas y además se va a hacer un ejercicio de ver la luz que pasa a través de las atmósferas de estos planetas transitantes. Entonces se va a empezar a poder hablar, por ejemplo, de la composición química que tienen las atmósferas de estos planetas que hemos descubierto, que es algo que es bastante difícil de hacer desde la Tierra, pero ahora va a ser posible con este telescopio de mucha mejor forma. Que permitiría, entiendo, por ejemplo, ver si hay vida en planetas o contaminación de algún tipo, por ejemplo. Claro. O sea, siempre va a ser en cierta medida indirecto. Se va a ver la composición que tiene la atmósfera y de eso inferir si esa composición te pueda decir algo de... O sea, pero por ejemplo, así como si esa foto que mostraste tú Sí. de la Tierra, ¿viste? Si un telescopio de este tipo viera a la Tierra desde otra galaxia, notaría que alguien está haciendo algo ahí en esa atmósfera, ¿no? Correcto. Pueden haber procesos que se escapan a los procesos naturales geológicos, que podrían ser hechos por un ente, digamos, o nosotros también. Nosotros también tenemos efectos en las atmósferas que podrían ser vistos por otras, digamos, civilizaciones. Sería algo indirecto. Entonces, uno tiene que hacer todo un mapa de todos los distintos caminos que llevan a observar tal elemento en la atmósfera. Y hay muchas veces que esos elementos, para poder formarlos, geológicamente son difíciles de explicarlo. Quizás puedan ser explicados a través de civilizaciones o vida, digamos.
y vamos a empezar a ver, yo me acuerdo con el Hubble cuando empezaron a llegar las imágenes, y yo durante años estuve suscrito en una página donde me llegaban las fotos casi diariamente, unas fotos maravillosas, increíbles, que cambiaron completamente la visión que uno tenía del espacio. ¿Esperamos algo así respecto a este telescopio también, me imagino, ¿no? ¿O no van a ser imágenes tan visuales? Van a haber algunas imágenes visuales, creo que no, pero imágenes visuales probablemente las más bonitas vengan del universo entero, digamos. Van a haber imágenes muy profundas cuando el universo en sí era más pequeño y más frío. A medida que se va expandiendo, se va enfriando. Y entonces, en términos como de galaxias, probablemente aparezcan unas imágenes bastante espectaculares, muy profundas, muy lejanas. En términos de planetas, no creo, en realidad, no sé si esa es lo que está buscando, digamos. Claro, pero por ejemplo me refiero a esas imágenes maravillosas que llegaron con el Hubble, por ejemplo las columnas de la creación, la galaxia perfecto, sombrero, sí, eso todo va a ese estar, tipo de imágenes, sí. Vamos a tener una lluvia de imágenes de ese tipo nuevamente, ¿no? Sí, no sé cuántas veces lo van a apuntar a eso porque ya se conoce bastante bien. O sea, no son lugares, pero sí. O sea, cosas así, de ese tipo de... no me ha quedado muy claro yo lo que he visto del tema, si este telescopio tiene una función como visual o más bien ve otro tipo de cosas, ¿no? Sí, no tiene una visión, o sea, no, en principio la ciencia en ese caso no va a estar muy preocupada de la parte visual, van a aparecer imágenes. Es más bien térmico parece, ¿no? Es infrarrojo. Claro. Porque lo que sí yo es que tuvieron que aislarlo, le hicieron un aislamiento increíble para que no para que pudiera enfocarse en eso. Sí, en términos de imágenes nuevas y que probablemente sean impresionantes, van a ser las imágenes del universo temprano, cuando las galaxias recién se estaban formando. O sea, si uno piensa en el ciclo de vida de los planetas como el que presenté, las galaxias tienen un cuento propio, similar, digamos. Y nosotros podemos observar hasta cierta edad del universo, pero hay una edad que todavía no la podemos trazar muy bien, cuando las galaxias están todavía más activas en términos de su formación, y de eso sí van a aparecer imágenes bien espectaculares. Posteriores a la del Hubble, que muestra, por ejemplo, se conoce como el Hubble Deep Field, que es una foto muy, muy profunda, y aparecen muchas galaxias, uno puede ver esas galaxias que se ven extremadamente chiquititas, realmente como un zoológico. Probablemente esas imágenes sí empiezan a aparecer, digamos. Una época espectacular para ser astrónomo, ¿no? Muy entretenido, sí, muy entretenido en Chile. Además. Y otra cosa, ¿sí? Como tu impresión subjetiva, el cielo antes daba tranquilidad. Esa frase que citas Carl Sagan, que es muy linda, de Ptolomeo, que dice sé que soy un hombre que nací para un día, las vidas miserables que lleva uno y todo, pero él cuando miraba el cielo, sus pies no tocaban el piso y descansaba en la observación del cielo. Pero parece que el universo ya no se ve tan seguro como antes, ¿o no? A medida que vamos descubriendo más y viendo en particular objetos que no veíamos antes, resulta que mientras más ves, más peligro también empiezas a ver, ciertamente. Sí, ya no se ve tan ordenado como se ve. No, tan tranquilo como se ve y tan seguros. No, y de hecho, y hablando de la astronomía en Chile, hay un observatorio que va a empezar a funcionar y a mapear el cielo en un par de años, que es el Vera Rubin, o LSST, va a ser un survey, que va justamente a ver y mapear todos los objetos de cierto tamaño que podrían ser peligrosos, digamos, que pueden pasar peligrosamente cerca de la Tierra. Hay muchos de ellos que no los conocemos. Sí. A lo mejor no saber también. Mejor no saber. Sí. Pero bueno, los científicos no prefieren saber. Sí, preferimos saber. Sí. Bueno, hay que estar preparados. Gracias a ti. Alejandra, te vi tomando nota. Tengo hartas preguntas, pero no creo que sean muy científicas. Creo que son preguntas medias tontas, pero
No hay preguntas tontas. Oye, me llamó harto la atención primero esto que dijiste, que la luna le daba al planeta su estabilidad, ¿no? Visto desde un punto de vista desde el universo, el que tengamos la luna, eso le da a nuestro planeta una estabilidad. Pero desde aquí, desde la Tierra, se ve que la luna nos da inestabilidad, ¿no? Siempre se habla de las personas inestables emocionalmente, que son lunáticas. La luna tiene que ver con un montón de fenómenos de locura, pues, de inestabilidad, los hombres lobos, los licántropos, todo eso. ¿Cómo es posible que un mismo objeto, desde la amplitud del universo de estabilidad y desde la Tierra, desde nuestra visión de hormiga, nos da inestabilidad emocional? ¿Cómo puede haber esa relación? Sí, súper buena pregunta. A ver, para ponerlo un poco en contexto. Yo lo veo como dos tipos de estabilidad, digamos, ¿no? Salvo que nosotros estemos realmente conectados con los ciclos de los que estaba hablando, que son ciclos que pasan en escalas de tiempo muy, muy largas. Nosotros, más largas que incluso estamos hablando de cientos de miles de años. Entonces, por lo menos en las escalas nuestras, es donde podemos hablar de efectos, digamos, de la luna a nivel social o psicológico. No sé si están completamente conectados con estos ciclos que pasan en otras escalas de tiempo en la Tierra en particular. Pero, sí, ¿qué podría decir acá? Si hay una conexión entre los climas y si hay una conexión entre la Tierra y estos ciclos tienen un grado de memoria, probablemente pueda haber, digamos, alguna conexión, pero como tú dices, no la vemos. Vemos que la Luna es inestabilidad para nosotros y es estabilidad, digamos, para la Tierra en este tamboleo. Es una interesante contraposición, digamos. Fuimos más inestables en el pasado. Eso sí lo podemos decir desde la ciencia. Este es un proceso muy gradual. La Luna se va alejando de nosotros. Es muy difícil de percibirlo, pero si uno apunta con un láser y el láser vuelve, uno puede medir la velocidad a la cual se está yendo. Y son 4 centímetros por año, más o menos. Y está todo comunicado. La Luna genera olas en los océanos disipan esta energía a través de todas estas olas y en respuesta la Luna se sigue alejando. Es como una especie de ciclo cerrado, estamos completamente conectados con la Luna en ese sentido. Y en el pasado probablemente este tambaleo era mucho mayor. Entonces nunca hemos sido siempre así de estables. Estamos yendo en el futuro hacia algo más estable. En el pasado probablemente era bastante más inestable y la Luna no nos estaba salvando, digamos, de esa inestabilidad. En cierta medida la generaba si nos vamos hacia el pasado. Pero es interesante la contraposición, digamos. Tengo otras preguntas parecidas. Dale. Mira, que me llama la atención esto que, claro, están los planetas que giran en torno a una estrella, que están en una galaxia, que tienen un baile ordenado. Tú hablaste mucho del orden. Estos planetas, entre ellos está el nuestro, tienen ciertos beneficios, yo creo, por girar en torno a una estrella y tener este ciclo ordenado. De hecho, el orden permite la vida en la Tierra, ¿no? Tú mismo lo dijiste, que el verano, el invierno, y eso trae todas las características que tiene nuestro planeta para la sobrevivencia de todos los seres vivos que la habitan. Pero también están estos otros planetas errantes, vagabundos, que no tienen un camino ordenado, que son libres, ¿no? O sea, los otros planetas que giran en torno de una estrella están presos de su órbita, ¿no? Están condenados a eso. En cambio, los planetas libres son vagabundos, van viajando por el universo sin un plan determinado. ¿Cuál es el beneficio de ellos, de los planetas libres?
Beneficio. ¿Ah? Puede que ninguno. Sí, como tú dices, los planetas necesitan de tener una fuente de energía para poder generar, por ejemplo, vida, ¿sí? Tiene que tener una fuente energética que, por ejemplo, no sé, en nuestra Tierra evapore el agua suba a las montañas, después baje y eso genera un ciclo de energía. Al no tener estos planetas errantes que realmente están en el vacío, no tienen una fuente de energía que les permita tener procesos, por ejemplo, muchas veces geológicos o generar vida a través de estos ciclos, por ejemplo, en la atmósfera o cambios en el agua. Sin embargo, en ese sentido no existe ninguna ventaja en lo absoluto. Pero puede haber vida y puede haber ciertas, no ventajas, pero posibilidades de escenarios en los cuales puedan tener algún grado de actividad geológica también. A pesar de que no tienen la fuente de radiación de sus estrellas, podrían estar deambulando y ser, por ejemplo, como, imagínate, por ejemplo, que Plutón y Caronte, que lo enfaticé varias veces, imagínate que ellos están en este viaje, digamos, interestelar. Ellos comparten, por estar en este sistema, digamos, binario, que orbita uno alrededor del otro, se genera una fuerza de gravedad que hace como, le da fuerza interna, digamos, una fuente de energía al planeta, por fuerzas, digamos, de marea, como la marea que genera la Luna en nosotros. Eso podría ser, y no tiene que ser necesariamente una estrella. Incluso la Tierra tendría actividad o un grado de actividad geológica, incluso se anda deambulando producto de la presencia de una luna. Entonces tiene que ir acompañado con alguien. O sea, lo peor sería estar deambulando y solo. Eso ya es básicamente muerte segura, digamos, para el planeta, hablando. Sí. Entonces no hay beneficio, pero existen otras posibilidades que permitirían, por ejemplo, dar condiciones, si pensamos como beneficio sea la emergencia de la vida, por ejemplo. Muy bien, tengo más preguntas, pero a lo mejor los compañeros, las compañeras. Quería como también aportar quizás como desde otras miradas y también ir así tejiendo como preguntas al mismo tiempo. Hace un buen tiempo también en el mundo mapuche, a través del Kimun o la epistemología mapuche sobre el Wenumapu, sobre la bóveda de arriba, hay evidencias, ¿no?, para nosotros desde como pueblo que el sol y la luna han manifestado presagios o han manifestado también cierta idea de destino, que es muy diferente a lo que tú también has expuesto, sobre todo con eso de que no se podría predecir un futuro, ¿no? En el que un mapuche piensa todo lo contrario en eso, sobre todo porque de alguna forma la luz y la oscuridad es un mediador hacia una mirada por venir, ¿no? Uh-huh. Y justamente a través de ese movimiento y esa observación de siglos también desde el pueblo mapuche y otros pueblos indígenas, como el baile de los astros o el baile de los cuerpos, también han formado nuestros propios ciclos. O sea, Huiñol Tripantu se debe justamente a un nuevo ciclo. Y todas estas tradiciones o estas formas que conocemos a través de Kimun, antes la conocíamos mediante EPU, como pequeños cuentos, Nutram, diálogos, o los propios peumas, que son los sueños. Y estas formas eran tradiciones orales que pertenecían a nuestra familia y se daban de generación en generación. Pero hace pocos años atrás, la investigadora Margarita Canillo y Gabriel Pozo, quienes escribieron un libro que se llama Wenumapu, justamente, encontraron en el archivo en Berlín alrededor de 3.000 fichas que son del investigador alemán Lehmann Nietzsche, quien a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, junto a Roberto Lenz y a un montón de otros lingüistas, estuvieron con el pueblo mapuche, formaron diccionarios, hicieron tratados, estuvieron también estudiando las crónicas coloniales, etc. Y dentro de esas 3.000 fichas había una obsesión de Lehmann Nietzsche con respecto a la observación de los astros de diferentes pueblos indígenas del sur del continente. Y de esas 3.000 fichas habían muchas observaciones sobre el pueblo mapuche. Digo todo esto para pensar también
en qué idea habría, algo así como, qué idea también se puede abrir a partir de ese conocimiento. Cómo se pueden cruzar los conocimientos de los pueblos originarios con el conocimiento también que hoy se ve desde otras perspectivas, y qué tan poética también es tu mirada acerca de lo que estudias. Qué tanto de creación y poesía hay también en tu propia epistemología. Vale. Para nosotros, como desde la ciencia, vemos, en algún momento tenemos que llegar a una frontera incómoda, donde no sabemos qué es lo que hay, qué es lo que existe, ¿cierto? Es parte, digamos, de la ciencia de estar siempre como en la frontera. Cuando les mostraba el sistema solar, la frontera era en ese momento Pluto, no sabemos lo que hay ahí. Entonces empieza a ver como un acto de fe que uno tiene que dar de un paso en adelante. También pasa con las preguntas, digamos, más fundamentales del origen del universo, etc. Entonces, en ese sentido, uno empieza a adaptar una visión, y eso obviamente es bastante personal, de cómo cree que el universo se ordena en base a conceptos estéticos, belleza, orden, desorden, abstractos. Entonces, por ese lado yo sí veo, digamos, una conexión. Nosotros tenemos de repente esta tincada de que simplemente porque es maravilloso, perfecto, debería quizás serlo, o porque es completamente horrendo, no debería serlo, o viceversa, digamos. Es una visión bastante, digamos, personal, creo yo. Y la física tiene que lidiar en algún momento con eso. La astronomía, acá, si bien son puros cálculos, digamos, matemáticos, hay todo un área que no se conoce, y probablemente no vamos a conocer tampoco. Entonces tenemos que dar como algunos saltos de fe, de repente relacionados con concepciones, digamos, estéticas y poéticas en cierta medida. Entonces sí lo existe, creo yo. O sea, yo creo que lo que mostraste además como de sonido es como un poema sonoro también, de alguna manera, ¿no? Como, Sí, claro, sí. como escuchar, y si a ese poema sonoro le pusiéramos también palabras a cada una de esas notas, ¿qué diría también ese sistema? Trappist. Bueno, un gusto reencontrarme con Cristóbal, no lo vi hace tiempo. Justamente en el intertanto le estaba mencionando el hallazgo del meteorito que se pilló el año 1984 en la Antártica, ¿no? Que es de diogenita y de rico en dióxido de carbono, y que pillaron unos microbios que daban cuenta de que había vida en Marte microscópica, qué sé yo, pero es otro tema. No, yo más que una pregunta, una pregunta, llevar a una reflexión que quizás podría provocar un diálogo entre ciencia y literatura o arte, porque tú has insistido como en la idea de danza, casi en música de los planetas, aludiendo como a esa frase de Nietzsche que dice no creeré en un Dios que no sepa bailar, ¿no? En una parte dice eso. Y claro, y efectivamente los griegos hablaban como de una música de las esferas celestiales, como que ellos decían que los poetas escuchaban la música del universo. O sea, y por eso las palabras tenían una ritmicidad, tenían una música. Y es un poco la idea que toma Octavio Paz en El arco y la lira, ¿no? Cuando dice que en el fondo eso que ellos llamaban la música del universo, los griegos, ¿no? En el fondo es el ritmo del pensamiento, finalmente. Dice por eso en la Edad Media o los poemas eran en decasílabos, porque la gente pensaba más bien en decasílabos. O sea, la volada un poco que tiene Octavio Paz, ¿no? Y como que la prosa en ese sentido sería una especie de rebelión racional a ese ritmo. Como que deliberadamente el prosista quiebra el ritmo del pensamiento para hacer prosa. Entonces me da la sensación, y ahí vendría un poco la reflexión que quizás lo que encontré súper provocador e interesante en lo que expusiste, es que como que el mito estaba entendido siempre como algo que estaba en el baúl de lo falso, ¿no? O en el cesto de lo que no es real, ¿no? De la teoría no probada.
de hecho la palabra mitómano viene como de un loco que dice mito como mentira, ¿no? Es como, esa es la idea. Pero yo he notado que la ciencia en estos momentos también está muy en la línea de lo que está planteando Daniela, ¿no? Está en una suerte de reconciliación con el mito o de diálogo, ¿verdad? Con las teorías mitológicas, ¿no? No sé cómo llamarlo, mágicas. Yo creo que por ahí me interesaría saber tu opinión como científico de ese mundo. Sí. Bueno, tocaste el tema de la música de las esferas, y efectivamente estaban los pitagóricos, ¿cierto? Que veían todo de forma, digamos, geométrica también. Y por ende rítmica. Esas son las dos cosas, digamos, completamente de la mano. Yo no sé si es efectivamente la visión de la ciencia en términos, digamos, globales, pero como le decía Daniela, de alguna u otra forma tenemos que dar algunos saltos, digamos, de fe, de cosas que no podemos, digamos, medir y relacionarlo con algo estético y de creencia también. Sí. ¿Qué otro tema? Estoy medio... Sí, estoy un poquito enfermo. ¿Qué parece? Sí. Una última cosa. Bueno, tiene que ver también un poco con las preguntas que te han hecho respecto de lo que los científicos pueden entregarle, que realmente como que sirva para práctica y cotidianamente a los que no son científicos. Pienso, por ejemplo, en los científicos cuando llegan a un cierto nivel empiezan a actuar, bueno, como hacen los poetas famosos o los artistas famosos que se ponen un poco opinólogos. Por ejemplo, la masa que anda opinando sobre qué hacer con el litio y cosas de ese tipo. Claro. No sé si ese sea el favor más grande que puedan hacer los científicos. En cambio, pienso, por ejemplo, porque para el común, para los que no somos científicos, por ejemplo, cuando ustedes dicen que no se puede superar la velocidad de la luz, uno lo toma casi como... es como cuando le dicen que no sé, como es un mito en el fondo. Uno realmente no llega a entender por qué no se puede superar la velocidad de la luz. Entonces, ahí como que se empieza a dialogar entre ignorancias de un lado y ignorancias del otro lado. No hay una verdadera comunicación y es como esa divulgación científica que es un poco catecismo. Sí. Porque en el fondo funciona así, porque uno nunca va a entender realmente, a menos que dedique varios años de estudio, por qué no se puede superar la velocidad de la luz. En cambio pienso que puede ser muy, muy útil. No sé qué opinas tú, que a todo el mundo le puede servir conocer ciertos aspectos básicos del método científico, que a cualquier persona los puede aprender de manera relativamente sencilla, se puede aprender en una charla y puede servir, por ejemplo, para cosas muy prácticas, como para distinguir las noticias falsas de las noticias verdaderas. ¿Piensas tú que esa puede ser una comunicación más efectiva entre los científicos y quienes no son científicos? Yo creo que tenemos que, nosotros como científicos, quedarnos en nuestra esfera de conocimiento y de influencia, y siendo bastante cautelosos también. O sea, por ejemplo, al menos lo que presenté hoy día, hay muchas partes que podrían como comunicar, por ejemplo, noticias que puedan ser un poco falsas. Esto es básicamente, todo está hecho con el método científico, salvo algunas alusiones a cosas que no hemos descubierto. Y en ese sentido, creo que uno como divulgador, que no es lo que yo hago siempre, pero lo he hecho un par de veces, creo que lo mejor que le podemos otorgar a nuestros colegas poetas, artistas y a la comunidad en general
es ciencia interesante y correcta que siga un método científico. ¿No sabría, eso sí, cómo hacer una charla que pase, digamos, el concepto del método científico sin caer de repente en algo un poco árido y quizás un poco menos llamativo, digamos? Yo creo que sería un buen juego, digamos, que se podría hacer. Bueno, pero lo árido y lo menos llamativo al final suele ser más importante y más útil. ¿De acuerdo? Sí, absolutamente. Esa era... Uh-huh. Sí. Ya, tengo una pregunta poética y una pregunta apocalíptica. ¿Ya? ¿Cuál te hago primero? La apocalíptica. Ya. Mira, que por lo que yo entendí, yo no soy muy buena para la ciencia, pero entendí que me pareció súper interesante esto que se descubrió como el orden de las órbitas y cómo van los planetas girando por una anomalía. Porque en la observación se fijaron que no todos, entonces a través de la anomalía encontraron esta ecuación que decían, no, en realidad debe haber otro planeta, y así se descubrió que estaba todo ordenado, que era un orden, un concierto de orden. Por lo que te entendí, en la historia de la ciencia en el pasado, el universo era orden. Y que eso llevó también a una idea como de la predestinación, porque si todo es orden, también se puede predecir el futuro, ¿no? Y eso de la predicción te llevaba, bueno, si se hacía una ecuación que iba a pasar un planeta errante por la Tierra, no solamente iba a chocar con la Tierra, porque era algo que estaba destinado, porque el orden siempre se va a cumplir. Pero ahí de repente descubrieron que no, que había otro factor que era el caos, ¿no? El desorden, que estaban estos planetas errantes que no seguían una órbita que se podía predeterminar, sino que seguían su propio rumbo libre. Entonces ahí yo hago la reflexión que entonces con el caos ya desaparece la predicción, la predestinación. No estamos destinados a que nos choque un planeta. Hay una cuota de indeterminación, una cuota de misterio. De incapacidad. ¿De saberlo nosotros? Sí. Ya, entonces tú lo dices que no es en sí que existe ese misterio, si es que nosotros no lo hemos descubierto, el patrón que hay detrás de esos planetas errantes. O sea, nosotros sabemos qué es lo que rige el movimiento, pero somos incapaces de poder predecirlo. Ya. O sea, en términos, digamos, lo más abstracto posible, sabemos cuáles son las reglas del juego, pero somos incapaces de poder usarlas para poder predecir, digamos, el futuro. Ya. Tú hablaste también en una nebulosa que le llamaban la mano de Dios, ¿no? Sí. Y entonces yo digo, bueno, en la mano de Dios, esto que el ser humano no puede predecir, no puede ver de antemano, en ese misterio, ¿no está centrada toda la esperanza de la humanidad? De no ser destruidos, o sea, que haya un determinismo hacia la destrucción, sino que hay una esperanza que tal vez eso no se va a cumplir, porque nosotros ni lo podemos saber, porque hay un misterio ahí. Esa sería mi pregunta apocalíptica de alguien que le da mucho miedo que choque un planeta con la Tierra, de verdad. Sí, el misterio existe y justamente este caos tiene algo, como dices tú, que puede ser esperanzador quizás, o simplemente devastador para nosotros, ¿sí? El misterio existe desde dos puntos. Uno sería el caos mismo. Incluso las cosas que observamos, por ejemplo, en nuestro sistema solar, no sabemos si en el futuro pueden, a pesar de que las vemos y las medimos súper bien, si en un futuro, cuando hablo de futuro hablo de escalas de tiempo súper largas, que de repente no tienen ninguna incidencia en nosotros. Pero
producto de ese caos puede en principio pasar algo que sea devastador y no podemos predecirlo, no podemos a pesar de que lo vemos. Por otro lado, gran parte del misterio son de todos estos deambulantes que andan dando vueltas que no sabemos dónde están. Y la situación es peor aún en el sentido de que ni siquiera es el caos el que opera, sino que el desconocimiento de que existen. Entonces probablemente mucha de la literatura apocalíptica habla de objetos, ni siquiera del caos, habla de objetos que simplemente no vemos ni conocemos y que pueden estar dando vueltas, digamos, bueno, no vueltas, sino que viajando. Hablé también del planeta 9, quizás hay un planeta ahí dando vueltas y de eso, digamos, han salido varias cosas del área de ciencia ficción. Pero sí. Ya, otra pregunta que yo no puedo dejar de pensar en los planetas como personas, creo que hasta tienen personalidades. Me gustaría que hablaras de la personalidad de los planetas, pero sobre todo pienso en este pobre Pluto que primero era planeta, después era sistema, pertenecía, lo sacaron. ¿No tendrá problemas de identidad Pluto? Todo ese rollo me paso. Yo creo que debe tener un tremendo problema de identidad. Sí, y la otra pregunta que también va como en el mismo sentido es si el pasado del universo fue violento y en este pasado se destruyeron muchos planetas y se siguen destruyendo a cada rato porque ese pasado para nosotros es presente. Si alguien ha llorado o ha extrañado esos planetas que se destruyeron, si nos hacen falta de alguna manera para entender todo cómo funciona. Pluto probablemente tiene un problema, como dices tú, de identidad grande. Pasó desde nuestra perspectiva a estar solo, acompañado, a ser un sistema, a ser planeta. Después nosotros decidimos que no tenía las propiedades de los otros planetas, porque hay planetas superiores, digamos, o los planetas grandes del sistema solar, y pasó a ser demolido a planeta pequeño. Entonces sí, yo creo que tiene un problema de personalidad. Creo que no recuerdo muy bien, pero el Pluto dentro de la mitología griega era como del inframundo, ¿cierto? Plutón. El infierno. Por ahí anda probablemente. Sí, tener problemas de identidad es cercano a estar en el infierno, yo creo. O sea, exacto. Lo compruebo. Sí. ¿Y quién era Caronte? El barquero. El barquero. Vale. Entonces yo creo que ahí los griegos nuevamente le achuntaron, digamos, milenios después de probablemente con esos nombres. Bueno, los nombres se los dimos nosotros, pero caían bastante bien, digamos, en la descripción de lo que ha sido este vaivén de Pluto. Ahora, con respecto a generación, pérdida de planetas, eso en astronomía incluso lo vemos. Vemos sistemas en procesos de pérdida, ¿sí? Si bien no lo mostré acá, vemos pérdidas, por ejemplo, de planetas que se caen a sus estrellas o que están siendo partidos en dos por fuerzas de mareas muy grandes, o en el proceso de simplemente estar eyectados y estar deambulando en el espacio interestelar. Para la mayoría es sinónimo, digamos, de muerte, si piensas en un planeta como un ser vivo. Sí, a mí me da un poco de nostalgia algunos de ellos, pero no sé si hemos... ¿Cuál? Cuenta cuál te da nostalgia. ¿Cuál? Mira, me imagino un planeta como... De hecho, quizás un poco por las imágenes que tenemos nosotros siempre de qué tipo de planetas son los que están deambulando. La mayoría de los planetas que están deambulando son parecidos aparentemente como a Neptuno. Entonces me imagino como un Neptuno frío, medio siberiano, como ir a la Antártica de repente, me imagino que está completamente gélido
y que eventualmente parte con una cierta actividad, con vida, y la va perdiendo con el tiempo. Entonces me voy imaginando la muerte, digamos, gradual a medida que va viajando de forma interestelar. De hecho, hay una similitud en principio con Viaje de Hernando de Magallanes en cierta medida, ¿cierto? El proceso de la muerte, en este caso, podría haber, digamos, algún símil. Y si estamos tan conectados, porque además en esta preciosa video que mostraste del baile, así de la discoteca del universo, ¿la muerte de un planeta nos puede influir a nosotros? ¿Nos puede cambiar de alguna manera cómo vivimos o no tiene nada que ver con nosotros? ¿La muerte nos puede influir? Yo creo que no. Y científicamente tampoco. O sea, científicamente no creemos que exista. Pero una de las cosas curiosas de estas leyes del baile es que la ley de gravedad en particular alcanza escalas muy grandes de distancia. Y eso hace que, por ejemplo, cuando mostraba que están estos ciclos del clima que podrían estar afectados incluso por Júpiter, es por una propiedad de la ley de gravitación, que hace que nos conectemos en escalas completamente, digamos, disímiles, digamos. Entonces, desde ahí sí existe conexión entre cosas bastante lejanas y producto de lo cíclico. Lo cíclico hace que los procesos se repitan una y otra vez y por demasiadas vueltas, de tal forma que una pequeña variación puede ser notada, digamos, por ejemplo, por otro cuerpo, por otro planeta. Pero un planeta que se muera creo que no. Pero si se muere alguno de nuestros hermanos en el sistema solar, ahí sí. Ahí sí. Ahí nos queda la escoba. Ahí nos queda la escoba, exacto. Sí, seguro. Sí. Como en las familias también. Sí. Pues. Tal vez si alguien se muere de otra familia no nos influye nada, pero si se muere alguien de nuestra familia, ahí sí cambia nuestra vida. No tengo más preguntas. Yo tengo una pregunta sobre esa muerte, para seguir ahí insistiendo. Cuando llega esa muerte y se genera esa ausencia, ¿qué memoria deja esa muerte en el universo? Bueno, existen vestigios. De hecho, nosotros sabemos mucho de la muerte en el sistema solar a través de todos los vestigios que quedaron. Esto es como hacer arqueología en cierta medida. Todo lo que está más allá de Pluto es la región como arqueológica, todo lo que quedó está desplazado a esa región. Y ahí es donde hay que investigar el pasado del sistema solar. Entonces, sí, esa analogía es bastante real y eso es lo que se trata de hacer. Ir justamente a esa frontera donde quedan todos esos vestigios, todas esas rocas que andan dando vueltas, son como cenizas, digamos, ¿sí? Perdón, había alguien del público que tiene una pregunta. Hola. Hola. Aprovechando acá, quería preguntar algo que siempre he tenido la duda, y también citando un poco al telescopio James Webb, que digamos ya va a estar operando dentro de poco. Siempre cuando nos dicen o nos muestran fotos, por ejemplo, desde el Hubble, desde el espacio, ¿cuál es el espacio realmente tiene color? Porque hasta donde entiendo, nosotros le asignamos color a las longitudes de ondas para poder percibir, digamos, qué es lo que hay ahí. Pero, digamos, desde nuestra percepción del color, hasta donde nosotros vemos la longitud de onda que maneja el humano, ¿cómo nosotros veríamos realmente, por ejemplo, si salimos a la atmósfera? ¿Es algo así, por ejemplo, cuando vemos videos de los astronautas que simplemente se ve todo oscuro? No sé, hoy día en la mañana leía, por ejemplo, que se estaba explicando el por qué no se ve el brillo de las estrellas en las fotos, digamos, de la misión a la Luna. Nosotros tendríamos más o menos tendríamos la misma experiencia, no veríamos el brillo de las estrellas, veríamos en blanco y negro.
¿Es algo más monocromático? ¿O podremos también percibir algún color que esté dentro de la longitud de onda de nuestra capacidad humana? Sí, buena pregunta. En general, o sea, si uno no tuviese, si estuviese en el espacio, digamos, exterior, uno vería efectivamente que es todo oscuro salvo puntos, sería más bien como monocromático, sería blanco casi todo. O sea, sería Habrían ciertos colores, o sea, el color para nosotros necesita de cierta cantidad de luz para activar la percepción, digamos, de color. Muchas de las estrellas las vamos a ver blancas simplemente porque no recibimos suficiente luz para activar ese, se me olvida el nombre, pero dentro del ojo para poder ver luz. Pero en general, el color que le asignamos a las cosas y gran parte del color del cielo, digamos, lo tenemos, por ejemplo, en el día con la atmósfera. La atmósfera, ¿cierto?, descompone la luz como si fuera una especie de prisma por un proceso, digamos, y no es el color real, digamos, del Sol. Sería mucho más blanco en particular. Sería más como monocromático, pero va cambiando de color a medida que vemos el atardecer, ¿cierto? Pasa a ser bastante, digamos, más blanco, amarillo, y eso es un producto, digamos, de la atmósfera. Entonces se vería todo mucho más monocromático, todo bastante, obviamente, negro y blanco. Cuando pensamos en estas imágenes que toman Hubble y otros telescopios, lo que hacen es tomar algunos colores nomás, como si fuera una cámara fotográfica que tiene RGB, por ejemplo, y las combina de alguna forma para darle un color, pero que no es el color en principio más real. Ahora, pensando en el James Webb, está en una longitud de onda que es del infrarrojo, en el cual nosotros somos completamente ciegos, ¿sí? Porque son temperaturas mucho más bajas. Nosotros vemos como más bien a la temperatura del Sol, por procesos de adaptación. En este caso estaríamos pensando, creo que en algo así como 10 veces menos la temperatura del Sol o algo por el estilo, lo que está viendo el James Webb, lo que va a ver, digamos. Entonces ahí hay que hacer una transformación entre designarle colores, pero no son colores en el infrarrojo, y nosotros no vemos en el infrarrojo, entonces hay que dar una paleta de colores, es decir, tú vas a hacer rojo, tú azul, tú amarillo, etc. ¿Respondo un poco la pregunta? Sí, no sé si puedo hacer más, de hecho tengo varias, no todos los días se tiene la oportunidad de tener un astrofísico al frente. Se dice que el James Webb va a observar el espacio primitivo, pero hay algo que no me alcanza, digamos, no alcanzo a entender del todo bien. Se supone que el James Webb va a ver el espacio primitivo, pero su alcance no es, digamos, el espacio observable. En este caso, o sea, tengo esta idea, no sé, Big Bang, se expande el universo. Correcto. Vamos a ver luces infrarrojas, digamos, nociones, digamos, del universo primitivo, pero el James Webb, cuando dice que va a ver lo primitivo, simplemente vamos a ver residuos o lo que quedó, digamos, de radiación, digamos, en las primeras etapas del universo, o vamos a estar, digamos, observando el límite del universo en la medida de que se expande. Eso tengo dudas hacia dónde apunta. Entiendo. Claro, quizás ahí hay un problema de lenguaje, quizás de los medios, de hablar de primitivo. Lo primitivo es, lo más primitivo que podemos ver es el fondo de radiación de microondas. Y eso está en una edad o a una distancia como la que viaja la luz, de una milésima más o menos de la edad del universo. O sea, está muy, muy lejano. Y ese mapa quizás lo has visto, que tiene como distintos colores, son pequeñas variaciones con respecto a esta radiación que nos rodea, que es el fondo de microondas. Eso sería la imagen más lejana y lo que le podríamos decir primitivo. El Hubble vio cosas hasta un sexto, un séptimo, un octavo, un décimo de la edad del universo. El James Webb va a estar justo como entre medio, en cierta medida. Entonces es primitivo para el Hubble, pero no es primitivo en el sentido de la formación del universo, lo más lejano que podamos ver. Entonces, en vez de ver una décima de la edad del universo, va a haber una parte en 30, una parte en 40, cuando recién las galaxias se están empezando a formar. Tienes que pensar que la evolución es como una sopa, digamos, de plasma inicialmente, y eso es lo que ves con el fondo de microondas,
pero de ahí que se empiezan a formar estructuras, esa parte primitiva es lo que el James Webb en principio va a ver de mejor forma y que no hemos alcanzado a ver con el Hubble. ¿Sí? Y tiene que ver con que para observar eso necesitas ir a radiaciones de temperaturas más bajas. El fondo de microondas son 2.7 Kelvin y irte a ver, digamos, las primeras galaxias son temperaturas del orden de 100. ¿Sí? Son bajo cero, ciertamente. Okay, creo que esta es la tercera pregunta. Vale. El James Webb se supone que está en un punto del L2 que es, no sé si es Lagrange. No sé si entiendo muy bien eso, pero está como entre medio, es como un punto intermedio de dos órbitas para que esté estático y no se mantenga orbitando, o está orbitando, haciendo una órbita, o está estático en ese punto. Lo que no entiendo es si delante hablabas de mareas gravitacionales, es como que se estuvieran dos mareas, lo que lo mantiene estático o no tiene una relación con eso y es otro el principio que lo mantiene ahí. Tiene que ver con eso, el punto de Lagrange 1 es el punto en que está entre el Sol y la Tierra, y el 2, a donde va a estar el James Webb, está afuera, digamos, ¿sí? Está más allá, digamos, de la Tierra. Se mantiene colineal, es un punto que le da estabilidad al movimiento. Tú puedes poner un satélite ahí y siempre va a estar yendo de forma coorbital con la Tierra, si la va siguiendo. Y le da la espalda en cierta medida al Sol, que puede ser algo bueno. Esa es la idea. Es un punto más bien de equilibrio nada más. Pero sí se relaciona en una parte un poco más compleja con el tema de fuerzas, digamos, de marea. Te puedo contar quizás más en detalle en persona después, puede ser un poco más árido. La otra, cuando hablabas del sistema TRAPPIST-1. TRAPPIST-1. Sí, TRAPPIST-1. La verdad no lo conocía, no había escuchado hablar de él y llama un poco la atención eso de que mantuviera, digamos, este orden. En algún momento, no sé, por ejemplo, la segunda ley de la termodinámica establece de que todo en algún punto, digamos, tiende hacia el desorden. No sé, los soles en algún momento en el plano evolutivo del tiempo se convierte en una u otra cosa dependiendo de la masa que tenga, etc. En este caso, este sistema solar TRAPPIST-1, ¿cómo, digamos, respondería a la segunda ley de la termodinámica, o siempre se va a mantener, digamos, en un equilibrio que no tienda al desorden? ¿No rompería eso, digamos, lo que se sabe sobre la segunda ley? ¿Estás pensando en entropía? Hay, en este sistema, efectivamente uno podría pensar en términos de leyes de la termodinámica, pero hay otra componente que no mostré acá y que es importante, es que también existe mucha disipación, se va perdiendo energía también, y esa disipación tiene que ver con las fuerzas de marea. Y en particular, a medida que pasa el tiempo, esas siguen actuando, es lo mismo como actúa la Luna en la Tierra, y va generando que parte de esta energía, digamos, se vaya yendo del sistema, y desde la perspectiva del movimiento de los planetas, la entropía puede ser como baja. Lo que significaría que su evolución en el tiempo sería más lenta. Ordenada. Si piensas en la entropía como el desorden, y en principio si tú dejas un sistema de muchas partículas o de muchos cuerpos interactuar entre ellos, se tienden como a desordenar gravitacionalmente, pero acá hay una fuga en cierta medida, y la fuga es que existe actividad dentro de los planetas, existen fuerzas de marea dentro de los planetas que en principio no viola esta concepción que tienes tú de entropía en principio. El nombre de ella, pero mencionaba un poco de cómo conocer el futuro, la predicción de qué va a ocurrir en nuestro sistema solar. Yo tengo entendido que la segunda ley de la termodinámica permite, si uno maneja o conoce todas las partículas involucradas en el sistema, no hay nada que viole la posibilidad de volver en el tiempo. No volver en el tiempo esto de viajar al futuro, sino en un término de evolución, movimiento. Eso, nosotros
si llegase o tuviéramos el caso, ¿se podría aplicar esa ley al conocimiento del sistema solar? O sea, si conociéramos todas las componentes de alguna forma, en algún punto determinado del tiempo, ¿podríamos realmente hacer una predicción? Sí, pero pasaba justamente lo que mencioné con respecto al caos, que ahora conocemos todos los componentes del sistema solar y podemos hacer el juego para el futuro, pero esto es reversible en el tiempo, uno podría hacerlo para el pasado obedeciendo las mismas leyes. Pero justamente el caos es el que no te permite hacer esas predicciones, digamos. Eres incapaz, uno es incapaz de poder evolucionar esto en el tiempo y decir a dónde va a estar cada cuerpo en el futuro. Simplemente no es posible. En términos abstractos es posible, en términos abstractos en el sentido que conocemos la ley. Si conociéramos realmente la posición de cada uno de los planetas de forma exacta, lo que tú dices sería cierto. Pero incluso un movimiento de un planeta en 1 milímetro o en el ancho de un pelo, en el futuro implica 2 caminos completamente distintos. Y ahí viene la incapacidad. Y de hecho, cuando hacen los cálculos para el sistema solar, lo que hacen es usar todos los cuerpos iguales y a Mercurio creo que lo mueven 1 milímetro, una cosa así. Y se vuelven en historias completamente distintas. Donde en una de esas historias Mercurio se cae del Sol, por ejemplo. Entonces ahí viene un poco nuestra incapacidad. No sé si sea descabellada la pregunta o no, pero bueno, no sé si será, digamos, un dato, una suposición o no, pero hace poco se descubrió, digamos, creo que era una galaxia enana o algo así, que había un agujero negro en el medio y que estaba creando, digamos, planetas. La verdad no puedo articular una pregunta muy bien sobre eso porque hasta donde yo tenía entendido los agujeros negros engullen todo. Pero en ese punto está generando planetas, o sea, la verdad no sé, aquí pregunta totalmente abierta si me puedes aportar, digamos, quizás alguna orientación, algo para leer sobre eso. Sí, la concepción de los agujeros negros como que engullen todo no es muy precisa. O sea, nuestro Sol podría ser un agujero negro. Lo único que tendrías que hacerlo es comprimirlo a un radio de 2 kilómetros o 3 kilómetros, dejarlo bien chiquitito. Y sería un agujero negro. Y nosotros, de hecho, salvo de no recibir la luz del Sol, estaríamos viviendo igual, digamos. Estaría todo igual. En ese sentido, y no nos engullería. ¿Sí? Nosotros estaríamos teniendo la misma historia como sistema solar en términos del baile de los planetas. No habría ninguna diferencia. Dicho eso, bueno, obviamente no tendríamos luz, sería lo mismo que estar dando vueltas en el espacio. No tenemos una fuente de energía. ¿Sí? Sería una estrella muerta, completamente oscura, que no nos genera nada de energía. Dicho eso, bueno, no sabemos de planetas en agujeros negros, pero sí sabemos de planetas en otras estrellas muertas, que son las estrellas de neutrones, que en vez de comprimirlo en 3 kilómetros del Sol, lo comprimes en 11 o 10. ¿Sí? Y en ese caso, la luz todavía puede escapar, también radian, pero ya son estrellas muertas. Y lo único que hacen es enfriarse y no permiten, no generan mayor, digamos, radiación para la vida, por ejemplo, en un planeta. Y el primer planeta que se descubrió fue en el año 92, fue alrededor de una de estas estrellas muertas. Entonces, eso es lo más cercano que uno puede llegar a un planeta en un agujero negro, del cual no sabemos. Es posible, no sería engullido, pero no tenemos idea si existen todavía. Y lo último, hace un momento el caballero igual había preguntado quizás cómo se podrían unir los dos mundos, en este caso quizás desde la poesía y la ciencia.
Se me ocurre una sugerencia. Pienso que podrían abordar qué es el tiempo. Las personas comunes entienden el tiempo como un algo con un principio, o quizás lo ven como eterno o simultáneo. Quizás desde la poesía, o sea, el humano aprende a través de metáforas de manera muy rápida. Quizás desde la poesía tratar temas desde la física como el tiempo quizás podría ampliar, digamos, la subjetividad de las personas y comenzar a absorber la información de una manera más simple y sencilla, creo yo. Es, digamos, lo que quería como aportar al conversatorio. El resto eran preguntas solamente. Eso, gracias por contestar mis preguntas. Muchas gracias. Bueno, llegamos hasta acá. Si no, vamos a votar a Cristóbal, que está enfermo más encima, pero se hizo el PCR y le dio negativo. Así que bueno, muchas gracias Cristóbal. Y muchas gracias a los poetas, y nosotros seguimos con Acrux. Nos vemos en la próxima actividad, que ya va a ser el día de mañana. Estén pendientes al programa que está en acruxfestival.cl. Muchas gracias.